Hola, mi nombre es Ana Paula Sarmiento, estudio licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona. Hoy vengo a hablarles sobre las civilizaciones del Medio Oriente y África. Bueno, una de las primeras civilizaciones es Mesopotamia. La primera civilización más antigua, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue llamada la cuna de la civilización de miles de años después. Ese territorio es conocido por el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazan los vestigios de la historia milenaria. Ubicación geográfica. Generalmente estas zonas se encuentran divididas en dos: al norte, la Alta Mesopotamia de llanuras altas, montañas y montañas frías, donde se instalaron los asirios y los acadios, y al sur la Baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido que fueron habitadas por sumerios y babilónicos. La región de Mesopotamia tiene tierra entre ríos en griego, situada por los ríos Tigris y Éufrates en el actual Irak. Comprende también parte de Siria y parte del oeste de Irak, tierra fértil. Los poblados agrícolas y ganaderos dan inicio a la civilización urbana. Todos los imperios fueron gobernados por reyes guerreros, que eran considerados dioses. Se desarrolló poblados agrícolas que abrían lugar a los primeros centros de la civilización urbana. Los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la invención de la escritura cuneiforme, fechada alrededor del 3100 a.C., que marca el término de la prehistoria y el inicio de la historia. Aquí, como podemos observar, mapa de Mesopotamia y su ubicación geográfica. Aportes de la civilización mesopotámica. La invención de la rueda, la escritura cuneiforme destacaron en el área de la astronomía y la matemática. Descubrieron 5 planetas, elaboraron un calendario lunar de 12 meses, divididos en 7 días, y utilizaron un sistema matemático sexagesimal para medir las circunferencias y dividir las horas en minutos. Inventaron complejos sistemas de regadío y construyeron los embalses para disponer del agua durante todo el año. La escritura cuneiforme fue llamada así por la forma de la cuña, que tenía sus casi 700 signos en un sistema gráfico cuyo principio consiste en imprimir los signos en una cuña sobre la arcilla. Uno también de sus principales aportes fue la diferencia entre las estrellas y planetas, y su principio, la contribución a los astros. La estructura social de la antigua Mesopotamia. Como podemos ver, el rey, sus grupos dirigentes, los sacerdotes, mandos al ejército, grandes propietarios y comerciantes. Organización política de Mesopotamia. El rey o el emperador era la única autoridad máxima. Su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino. No era considerado un dios como entre los egipcios, sino un intermediario entre los dioses y sus súbditos. Por lo tanto, era el primer sacerdote a quien admiraba el Estado y dirigía al ejército. En las decisiones importantes era asesorado por un grupo cercano de sacerdotes. No existía la propiedad privada, ya que los terrenos adyacentes a la ciudad pertenecían al dios. Su organización económica era la base de la agricultura y, en segundo lugar, el comercio. La generosa tierra que fertilizaba con el limo pertenecía a los babilónicos. Acopiar excedentes de sus cosechas y la posibilidad de disfrutar de abundante lana debido al pastoreo. Civilización egipcia. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. Tuvo 3 épocas de esplendor, los periodos denominados por los historiadores Imperio Antiguo, Imperio Medio y Imperio Nuevo. La cultura egipcia no vivía aislada de sus valles, como habitualmente se afirma en sus reportes. Su influencia política y comercial, así como el prestigio que gozaron en el Mediterráneo oriental, la hicieron desbordar sus fronteras políticas. El objetivo y la meta de los pueblos limitadores, lugar de amparo, de recorrido para devoluciones del pastoreo y mercaderes. La ubicación geográfica del antiguo Egipto. La civilización egipcia formó alrededor del año 4000 a.C. Luego del surgimiento de la escritura
Fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Se estableció en orillas del río Nilo, en donde el oriente africano, sus creencias anuales permitían abastecer de riego los campos sembrados, razones por las que la agricultura se convirtió en la principal fuente de la riqueza de la región. Aquí, como podemos observar, un mapa de la ubicación del antiguo Egipto. Aportes de la civilización egipcia. Una de ellas fue la escritura. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura para expresar contenidos de la mente. En el principio, el sistema empleado era el tipo de alfabeto. Se empleaban imágenes para expresar sus ideas, los jeroglíficos. El papel tinta. En las riberas del río Nilo existía una abundante planta llamada papiro. A partir de esa planta, los egipcios crearon una especie de papel que la llamaron papiro. Matemáticas. En las riberas del río Nilo existían una abundancia de planta, pues se llamaba papiro, y le hicieron como tal el papel y la tinta, y ahí surgieron pues como tal las impresiones y todo eso. La sociedad, los egipcios incentivaron movimientos más populares, de los cuales alcanzaron grandes logros, que constituyeron uno de los ejemplos de los fenómenos históricos que registraban en la historia de la humanidad. Uno de ellos también fue la arquitectura, y las pirámides, el arte y la ingeniería estaban presentes en la construcción. Los canales de riego, que convirtieron en la zona principal el producto grano del mundo. Los orígenes de métodos científicos también remontan de los egipcios. La fabricación del vidrio, que utilizaban cotidianamente como adorno para sus tumbas. Inventaron la navegación en vela como método de locomoción. La alquimia también fue un objeto primario en Egipto. Descubrieron el calendario de 365 días, y cuarto al más científico de la antigüedad. La medicina. En el Imperio egipcio se enseñaba la medicina en las escuelas. Estas escuelas se llamaban la casa de la vida y estaban al lado de los templos. Los egipcios pensaban que los enfermos estaban poseídos por espíritus, por lo que los médicos siempre buscaban las ayudas de los sacerdotes. Su organización social. El faraón se situaba en las clases sociales muy bien diferentes, a lo que permanecían prácticamente inalteradas, debido a que sus hijos por lo general ejecutaban las mismas tareas que sus padres. Nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Sacerdotes y nobles. El faraón contaba con un grupo de sacerdotes y nobles. Algunos eran parientes, poseedores de enormes extensiones de tierras. Los sacerdotes se caracterizaban por su sabiduría, siendo su principal tarea de administración en los templos y la atención de sus divinidades para interpretar sus deseos y cumplimientos. Los nobles administraban el país en nombre del faraón, lo que implicaba cumplir tareas como la ejecutación de obras y la recolección de impuestos. Funcionarios y escribas. Los nobles eran apoyados por sus tareas de funcionarios, a quienes dar contacto con el pueblo lograban una administración más eficientes. Ellos se caracterizaban por saber leer y escribir y ser calculistas, debido a que estudiaron durante 5 años. Comerciantes y artesanos. Los comerciantes se desplazaban dentro de Egipto a barco o a caravanas. Vendían una gran cantidad de productos tales como incienso, resinas, esmeraldas, ébano y marfil, lo que traían desde lugares muy apartados. Los campesinos. Los campesinos eran un grupo de numerosos habitantes y vivían en unas pequeñas casas de adobe a orillas del río Nilo. Su vida estaba dedicada a la tarea agrícola, siendo permanentemente vigilados por los funcionarios del faraón. Los frutos de las cosechas obtenidas eran divididos en 2 partes. Una parte y otra se depositaban en los almacenes de los faraones para alimentar a sus funcionarios reales. Esclavos. Los esclavos se desempeñaban en diferentes tareas para servir al palacio, en el faraón, en las casas de nobles, guerreros y sacerdotes. Por lo general eran extranjeros, prisioneros de guerra, personas entregadas como tributo por otros países. Organización política de la civilización egipcia. Estaba constituida por el faraón, escriba real, gran visir, el jefe de sello del estado y el gran sacerdote. El antiguo Egipto se organizaba en reinos, en el Alto y el Bajo Egipto, a partir del año 3000 antes de Cristo. Se unificaron por un solo reino, que tenían un gobierno monárquico, absolutista y teocrático.
Monárquico en Egipto gobernaba un único rey. Absolutista, el faraón tenía todo el poder. Teocrático, el faraón era considerado un dios. Organización económica de Egipto. La organización en Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Tenía un sistema de diques, estanques y canales de riego que extendían por las tierras del cultivo. Imperio Indio. La India era una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen, dejándonos aportes de mucho valor, aunque provengan de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Además, se convirtió en una nación con gran extensión territorial y una población. La civilización india estuvo ubicada en el continente asiático. Se ubicó en la península de Indostán, India, Pakistán, Bangladesh y Lascán, entre los ríos Indo y Ganges, en el actual país de la India. Periodos de la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa. Periodo bélico, que los arios incorporaron las Vedas o textos sagrados que narraban la historia mitológica de los orígenes del pueblo ario. Las Vedas eran interpretados por los brahmanes y organizaban una sociedad de una serie de castas. Periodo brahmánico, correspondiente al periodo de la India vivo bajo la hegemonía y los brahmanes a clase sacerdotal. Este periodo distinguieron dos etapas fundamentales, la prebúdica y la búdica. Orígenes. Un principio el territorio indio lo ocupó una población de raza negra. Fue habitado por un pueblo procedente del Mediterráneo, de una mezcla de dos razas, que creó una población morena y dio lugar a la civilización del Valle del Indo. Hacia 1500 años antes de Cristo, fueron invadidos por los arios nobles procedentes de Irak. Aportes de la civilización india. Diversidad cultural. Milenios que existían han permitido que los hindúes aportes distintos al campo. Las matemáticas, al igual que las mayas, los hindúes lograron implementar el uso del cero como parte de los números. Además, desarrollaron el álgebra y algo que ha resultado sumamente útil en el campo matemático. La medicina tradicional hindú ha aportado interesantes sistemas y procedentes que han sido útiles en nuestro tiempo. Por ejemplo, el sistema natural conocido como Ayurveda, uno de los más antiguos, fue creado por los hindúes. La arquitectura de la civilización india se caracterizó por diseñar y edificar impresiones de monumentos, templos y palacios, como el famoso Taj Mahal, una de las maravillas del mundo. Organización social de la civilización india. La civilización existió un tiempo de distinción de clases diferentes a la otra. Civilizaciones del mundo. Los brahmanes, estos representaban la clase más alta por desempeñar labores sacerdotales, especialmente se dedicaban a meditar y estudiar. Los kshatriyas, estos representaban a los guerreros del pueblo, quienes se consideraban que habían salido de los brazos del dios Brahman. Los vaishyas, estos se dedicaban al comercio, la agricultura y otros campos profesionales. Se creen que habían salido de los muslos de dios Brahman. Los Sudras, estos venían de las devidas representantes del siervo del pueblo. Se creía que habían sido de los pies del dios Brahman. Además, su color de piel era oscura y se dedicaban a servir a las otras castas. Aquí, como podemos observar, la pirámide de la estructura política pues de la civilización india. Una de la sociedad monárquica dividida entre varios reyes y reinos que frecuentemente se hacía una guerra entre sí. Su poder era paralizado por los brahmanes, por los privilegios de las castas y la organización feudal de los gobernantes de la provincia. El rey era gobernado al pueblo como autoridad absoluta y monarca. Tenía origen del dios divino. Los brahmanes, estos representaban la clase sacerdote de los hindúes y también ayudaban al rey a administrar justicia en el pueblo, por los que consideraban superiores. La aristocracia feudal, estos tenían cargos de funcionarios, pero con rango menor. Aún así eran los dueños de enormes feudos. Economía de la civilización india. La economía de los hindúes se basaba principalmente en la agricultura, ya que cosechaban productos importantes de gran cantidad debido a su territorio tan fértil. Los productos se encuentran la cebada, el trigo y el algodón.
Además, desarrollaban la alfarería en materiales del cobre, el bronce y el estaño y el plomo. La industria textil tampoco se quedaba atrás. Esto era lo único que la fortaleza de su comunicación terrestre y marítima con otros pueblos europeos, africanos y asiáticos, lo cual contribuyó enormemente al comercio exterior. También surgió el trueque y tuvieron comercio al intervenir la moneda de cobre en la India. Se emplearon para utilizar las letras de cambio y origen al Banco de la India. Las religiones prohibieron el consumo de carnes, por lo que la alimentación fue vegetariana. Civilización de Irak. Los persas estaban ubicados geográficamente en Asia Central, habitando la meseta del Irak, una región de los pueblos medios que perseveraron alrededor del año 1500 a.C. Ubicación geográfica. Irán se encuentra situada en el sur de Asia, entre el mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico al sur. Al este se encuentra Afganistán y al oeste la llanura mesopotámica de Irak. Se encuentra al límite de Asia Occidental, siendo a veces incluido en esta. Los persas formaron el mayor imperio oriental antiguo, unificaron a varios pueblos del Oriente Fértil. Sus fronteras se extendieron del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico. Habitaron la meseta de Irán, situada en esta la región mesopotámica, una región seminaria, con montañas ricas en minerales, desiertos y pocos valles fértiles del clima seco, grandes oscilaciones de la temperatura. Acá podemos observar el mapa de la ubicación geográfica. Aportes de Irak. Métodos de arquitectura y construcción. Tenían grandes templos, ampliación de comercio tipo oferta y demanda, la utilización del sistema de correo, bancos, dineros y físicos. Aplicación del tecnicismo en la agricultura. Aplicación de métodos colectivos en una recolección de frutas, crearon los primeros canales que transportaban agua y fluido. Creación de manuscritos y pinturas. La civilización fue una de las más agresivas, sin embargo dejaron muchos aportes a la cultura. Estos avances científicos en la agricultura es importante mencionar. De los persas se ubicaron en la región del Medio Oriente, actualmente Irak. Organización social persa. El rey, la nobleza, los sacerdotes, los sátrapas, altos militares y comerciantes y artesanos. El rey y su familia más abajo de su realeza se encontraban en la aristocracia, los sacerdotes nobles y grandes comerciantes, después de la clase media y lo popular pequeño comerciantes, artesanos y soldados. Los campesinos, considerados hombres libres, formaron la base de la pirámide social, ya que ellos recaían gran parte del sostenimiento de las demás clases. Estos vivían miserablemente, eran explotados ya que eran obligados a entregar casi todo lo que producían en las tierras. Eran obligados a prestar servicios en la construcción de palacios y obras públicas, canales de riego, carreteras. Por lo último, los esclavos, prisioneros, conquistas militares, formaban un grupo numeroso que ejecutaban los trabajos más pesados de la construcción de palacios y obras públicas. Dioses persas. Organización política persa. En cuanto a la organización política, el rey Darío empleó el imperio persa de la siguiente manera. Fraccionó el territorio de provincias llamadas satrapías y las dejó a cargo de los funcionarios. Además, estos contaban con el secretario general y los llamados oídos del rey, que eran visitadores reales. El rey vivía en la capital y los persas los consideraban como un dios. Contaba con la posición más elevada. Los nobles eran los miembros de la corte y eran de las familias más acaudaladas. El tribunal real ayudaba al rey en cuanto a la forma de las decisiones, y los soldados eran encargados de la protección de las fronteras y la caracterizaban por destrezas, punterías. Eran llamados los inmortales. Debido a su único, la caída era repuesto rápidamente por otro. La economía de la agricultura persa se basaba en la agricultura, en la irrigación de las aguas, en las montañas, el pastoreo y la extracción de minerales. Los persas tenían un estímulo de comercio interno, comercial, que la formación del imperio era paso actividad importante, dando origen a un grupo de ricos comerciantes. La civilización china, una de las civilizaciones más antiguas del
Con continuidad hasta la actualidad tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías. Su ubicación geográfica: China se encuentra al oeste del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos Amarillo, de Hong y Azul Yangqing. Estos de los ríos dividían en el país las diferentes regiones, pero gracias a estos vías fluviales la cultura siguió en desarrollo. Aquí un mapa de la civilización china. Aportes de la civilización china: el papel, origen únicamente elaborado en la corteza monera, después se empleaba bambú. Imprenta: origen de la invención del papel llevado a idear un nuevo medio para escribir, conocido como tinta china. Este material era una mezcla de holly y carbonilla con una goma soluble de agua. Reloj: origen inventado en el año 725, se desarrolló para satisfacer dos necesidades básicas. Por un lado, era indispensable tener un artefacto que servía para marcar las horas y regular el trabajo de los rituales religiosos, y por otro, los astrónomos realizaban un instrumento para orientar sus astrolabios y estudiar las posiciones del sol y la luna y las plantas. La brújula: origen de China, empezó a ser uno de la brújula para predecir hechos futuros. Empleaban para los navegantes signos geométricos y encargados de dirigir la orientación. El timón: origen de las primeras embarcaciones empleadas en el mundo antiguo, se movía a través de los remos. Máquina de nadadora de seda: el origen del año 1000 años construyeron máquinas asociadas al pedal para entrar hilando en capullos de seda. La carretilla: origen fue inventada hace 1000 años, que se caracteriza por su empleo de requerir menos esfuerzos para reconstruir bases diferentes en la carretilla occidental, donde los brazos de quien la maneja soportaban la mitad de peso de la carga. La porcelana, el ábaco, el sismógrafo era un dispositivo de forma moderna que lo conocimos realmente apareció en el siglo XIII después de Cristo y fue sujeto de varios cambios y evoluciones a su técnica de cálculo. Organización social: el emperador, considerado de origen glorioso, y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por las órdenes de los dioses. Los nobles, la corte terrateniente, acudió militares, estaban a cargo del ejército. Los mandarines eran los funcionarios que confianza al emperador. Entre ellos se encontraban los gobernantes, jueces, funcionarios policiales y recaudadores de impuestos. Los campesinos eran quienes trabajaban en el campo, de los terratenientes en condiciones de arrendatarios. Esclavos eran los prisioneros de guerra. Organización política china: se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban dominadas por el emperador, que tenía todo el poder, la autoridad del imperio, y este sucedió por un heredero, generalmente su primogénito varón. Luego se instauró la burocracia china, el cual llegó a tener una gran importancia en el gobierno. Estaba encargado de funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qin se crearon las leyes, respaldaban la propiedad privada bajo un sistema de igualdad. Organización política: ahí, como pueden mostrar en la imagen, se ve que pues el gobierno se encontraba con manos del emperador, que era como la autoridad absoluta, y los mandarines, que eran los que se encargaban de administrar y defender las tradiciones y las costumbres del país. Economía china: la economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura y cultivo principalmente de arroz, trigo y yanci, luego domesticando animales de carga que los trasladaban los productos de las ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el trueque del sistema beneficiario. Muy buenos desarrollos de metalúrgicas para crear armas y herramientas del trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y las tareas. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido mi video.